Serendipia. ¿Qué es esto de la serendipia? ¿Por qué hoy estamos hablando de serendipia? ¿En qué momento la serendipia se enamoró de nosotros? ¿Qué es lo que tiene que ver la transformación digital con la serendipia? Primera respuesta, gestionamos las expectativas, no tengo ni idea. Pero yo sí os voy a contar algo acerca de esa serendipia. Año 1997, no llegaba ni al año que yo había salido de mi segunda empresa. Por desacuerdo con mis socios, a pesar de que yo era el fundador, esto me recuerda a más historias que conozco por ahí, ¿verdad? Por desacuerdo con mis socios, en un momento determinado opté por moverme en solitario. En aquel entonces yo era autónomo. Y, por cierto, estaba bastante a gusto trabajando para clientes en un modo absolutamente distribuido, sin presión, sin el concepto de empresa y todas las, digamos, responsabilidades que uno adquiere cuando entra en ese concepto. Y además, por si éramos pocos, justo había conseguido uno de mis primeros grandes clientes, que era la división de sistemas médicos de Hewlett Packard. Concha Rosado, que era la directora de marketing, me confirmó que empezaba a trabajar con ellos, les había gustado lo que les había propuesto, eran temas de marketing y comunicación, y yo os puedo decir que justo además, recién nacido mi hijo, nuestro primer hijo, en realidad, yo sé que la vida, por mucho que nos lo intenta pintar de color de rosa, no lo es. Pero también os digo que por aquel entonces, con tantas cosas a favor, yo veía pequeños destellos de ese color, ¿no? Hasta que de repente, la serendipia entró en acción. Recibí una llamada, 3 meses después de estar trabajando con la gente de Hewlett Packard, recibí una llamada de Concha Rosado en la que me decía, literal, mira Juan Luis, tenemos un pequeño problema. Mal, cuando un cliente te levanta el teléfono y te dice tenemos un pequeño problema, tienes grandes problemas seguro. O sea, empiezan diciendo pequeño para que no te asustes más de la cuenta del teléfono. Tenemos un pequeño problema y es que la figura bajo la que tú nos quieres facturar, que es la de autónomo, no la podemos dar de alta en la base de datos de proveedores de Hewlett Packard. Perdona, ¿qué me estás diciendo? O sea, una multinacional de semejante calibre como es Hewlett Packard no va a dejar a un humilde autónomo, por cierto, al corriente de pagos y de todos los papeles que necesitéis, que os facture el trabajo realizado, porque no hay ningún problema con el trabajo. No, con el trabajo no hay ningún problema, por supuesto. Es un problema real de que es que, por las circunstancias de cómo está constituida la base de datos, tiene que ser sociedades anónimas, limitadas, etcétera, etcétera, etcétera. La fórmula jurídica es la adecuada, es esa. Entonces ella me comentó, dice, pero mira, lo que podemos hacer, que he estado investigando y aquí lo hace más gente, es que en un momento determinado, que tenemos consultores externos en tu misma modalidad, en un momento determinado tú seguro que trabajas con gente que tiene una compañía, una empresa, una sociedad limitada, y puedes llegar a un acuerdo con ellos por el cual que sean ellos los que les damos de alta, sean ellos los que nos facturan, y luego tú, evidentemente, les refacturas a ellos. Yo salí de esa conversación y ese mismo día, recuerdo tener a mi hijo en brazos, hablarlo con mi mujer, y decidí al día siguiente lo que me pareció que era la decisión más razonable, que era acudir al registro mercantil a poder presentar una solicitud de nombres, y el nombre que salió de esa solicitud es Territorio Creativo. Sin la intervención, casual o no, de las circunstancias de la figura jurídica que permitía o no facturar a Hewlett Packard, Territorio Creativo posiblemente no hubiera existido. Territorio Creativo no habría crecido hasta donde ha crecido, no habrían pasado 18 años en los que nos hemos convertido en una compañía que está ya en bastantes lugares, con bastante gente y trabajando en temas que nos llaman muchísimo la atención y que son de rabiosa actualidad. Nada de todo eso habría podido pasar sin esa serendipia que nos puso al principio. Hoy no estaría aquí comentando con vosotros acerca de transformación digital. Transformación digital. ¿Qué imagen os viene a la cabeza cuando pensáis en la transformación digital? ¿Os viene una imagen de este tipo? Porque es la que normalmente más fácil nos va a llegar. Velocidad, facilidad para poder enfocar en los temas sin saber en realidad a qué nos estamos enfrentando una vez más. Cuando ya en el año 98, 99, 2000 tuvimos que ser capaces de hacer frente al advenimiento de Internet. Bueno, pues no dejéis de pensar en unos términos bastante más cercanos. Transformación digital es una etiqueta. Solo es una etiqueta, ¿no? Pero evidentemente es una etiqueta que nos va a producir un tipo de sensaciones o unas necesidades diferentes en función de si estamos en un punto mental o en otro. Y yo lo que os propongo es que esa etiqueta de transformación digital me acompañéis para poder desmenuzarla, para poder trabajar en un marco con ella y ser capaces de desmenuzarla en piezas más pequeñas
y por consiguiente, normalmente, más digeribles. Mirad, desde nuestro punto de vista, por el trabajo que estamos realizando, por el tiempo que llevamos rodando en este tipo de cuestiones, por los proyectos que ya están en marcha y los que hemos entregado a clientes, lo que a nosotros nos parece es que la transformación digital tiene tres grandes puntos, ejes o aspectos o áreas de trabajo. El cliente digital, el negocio digital y la empresa digital. El cliente digital será el que aplique a la mayor parte de temas que le tocan de cerca a cualquier empresa cuando piensa en clientes. Marca, cómo compra ese cliente, qué es lo que nos compra, qué tipo de servicios y por ende también cómo le fidelizamos y le mantenemos cercanos a nuestros intereses. Por la parte de negocios digitales vienen cosas que conocíamos, pero que han cambiado de forma. Es algo así como ese SEAT 1430 que os ha recibido a la entrada, que tenía una función en un principio y, sin embargo, esta tarde nos va a proporcionar otra función. Es como que las cuestiones que ya estábamos haciendo aplican a nuevos canales y están creando nuevos modelos de negocio que en un momento determinado nos están poniendo a prueba. Y por último, el aspecto de empresa digital. El último, pero creedme, el más importante. Aplica a cómo jugamos a una nueva cultura de empresa que nos permita hacer frente a los dos primeros componentes. Si os parece, vamos desmenuzando uno a uno esos componentes. ¿Cómo es el cliente digital? Bueno, el cliente digital es básicamente alguien que es capaz de compartir hasta a sus padres, a sus hijos, a quien tenga más a mano, con tal de ganar una cierta relevancia. Y rayano al exhibicionismo, si permitís que os lo diga, ¿no? Es alguien que está muy conectado, que está reforzado por la cantidad de conexiones que tiene y por la capacidad, como bien apuntaba Javier Capitán, de llegar a más gente, de recibir información en primera mano, se siente reforzado, se siente conectado, pero también se vuelve muy impaciente. Fijaros un aspecto muy curioso, y es que en una encuesta que no hace mucho tiempo leíamos sobre qué tiempo medio de espera aguantamos las personas cuando lanzamos una pregunta, petición o queja a una compañía, si esa petición, queja, etcétera, etcétera, se hace a través de entorno digital, cosa que está pasando ya en un 90% de los casos, esa persona espera una respuesta dentro de la hora siguiente a la que ha hecho la consulta. Imaginaros la velocidad a la que nos estamos moviendo y lo que eso implica de cara a compañías. En realidad, lo que nos pasa con las personas, lo que nos pasa a todas las personas, porque las buenas noticias son que todos somos esos clientes digitales, es que por primera vez nos sentimos en la fortaleza de saber que podemos estar conectados en cualquier momento y de poder decidir a través de qué fuente de información somos capaces de recoger aquella información que nos interesa. Y eso evidentemente lo cambia todo. Ese es el perfil que dio lugar a que en el año 2012 mi hermano Fernando y yo escribiésemos un libro que se llamó Socialholic. Tenía un componente clarísimamente de que la gente pudiera pensar, detrás del concepto holic, workaholic y alcoholic y demás holics que os podéis imaginar, hay siempre un componente, entre comillas, de enfermedad o un componente de adicción. Sí, cierto que puede haber adicción, no creo que haya enfermedad. Y, lo más importante, nos ha permitido a las personas alcanzar niveles que nunca antes habíamos soñado. Para bien o para mal, como bien apuntado Javier, tendremos que ver exactamente qué hacemos con eso a futuro, ¿no? Mirad, el negocio digital. El negocio digital, es muy difícil restringirlo a un único concepto a día de hoy, pero os he traído el que yo creo que es un buen ejemplo entre muchos que hay de cómo está cambiando el juego, de cómo estamos dispuestos a consumir servicios frente a lo que antes consumíamos. Esa web que tenéis ahí y que recoge, o que en un momento determinado está, haciendo el resumen de por dónde nos movemos, es una web que dice Car to Share, coches para compartir. Pero yo os pediría que miraseis detenidamente este aspecto que dice Sharing is the new owning. Compartir es la nueva propiedad. Hasta aquí todos de acuerdo. Conocemos Airbnb y lo usamos. Conocemos Holidays y lo usamos. Conocemos BlaBlaCar y posiblemente lo usamos. Conocemos Respiro y lo usamos. Y así, una tras otra, varias empresas y varios negocios están tratando de encontrar su espacio en este entorno. Pero lo que lo hace especialmente diferente
es la estrella de 3 puntas que veis arriba y que preside la web. Es Mercedes-Benz. Una empresa que toda su santa vida ha buscado que compremos en propiedad los vehículos que fabrica. Es más, siempre en el lugar más aspiracional de esa cadena de compra de vehículos o de bienes. Algo así como que tener un Mercedes era el top a lo que podíamos aspirar en un momento determinado, pensando en automóviles o pensando en éxito social. Bienvenidos al mundo en el que compartir, no poseer, se está convirtiendo en la nueva moneda de cambio. Pensad por un minuto lo que eso significa para las compañías, para las empresas, sobre todo las que estén vendiendo producto. Y vamos a por el tercer aspecto, que es el de la empresa digital. Mirad, los millennials, que habréis oído hablar de la etiqueta, que muchos de los que estáis aquí ya estoy mirando y estoy viendo y estáis reflejados en esa etiqueta, son la gente nacida entre los años, por decir, porque tampoco nos ponemos de acuerdo en esto, pero imaginad los años 1985-2000, son los hijos del milenio. Gente que nunca, como hasta entonces, ha vivido un entorno tan digital y que viene con conceptos democratizadores, lúdicos y de funcionamiento radicalmente diferente a lo que hemos conocido hasta ahora. Nos enseñaron a obedecer. Desde el colegio, en el ejército, si es que había que hacer el servicio militar, y así sucesivamente en las empresas. Pero eso está cambiando, lo queráis creer o no, frente a las personas que se están empezando a incorporar. Esos mismos millennials, que son los que buscan como consumidores compartir y no poseer, son los que piensan que no quieren estabilidad financiera. Son los que piensan que no les interesa tanto el concepto de propiedad, como han jugado, como hemos jugado sus padres o nuestros padres. Son esas personas que en un momento determinado van a buscar que les planteemos retos que puedan superar. No quieren algo que sea trabajo diario, mecánico y fácil y sencillo de realizar. Para nada. Y además, pensad que buscan flexibilidad de horarios y que les gustaría trabajar en las compañías como hacen su vida diaria conectados en las redes sociales, de manera distribuida, saltando de un tema a otro y así sucesivamente. Esta es la gente que está nutriendo, que va a nutrir, que va a seguir nutriendo nuestras empresas, nuestros mercados. Esos 3 elementos, el cliente digital, el negocio digital, las diferentes maneras que tenemos hoy en día de vivirlo, y las empresas digitales que se tienen que enfrentar a cómo gestionar equipos con personas que vienen con unos valores diferentes a los que conocíamos, son las claves de esa transformación digital. ¿Llena por otra parte de frenos? Sí, evidentemente hay frenos. ¿Cómo no va a haber frenos? La mayor parte de los frenos vienen por la falta de visión de las compañías, de las organizaciones que tienen que abordarla. Hay una falta de visión, hay una falta de capacidad de fijar objetivos, no se sabe realmente si tenemos que centrarnos en las herramientas o en las personas. El segundo gran problema, aparte de la falta de visión, es evidentemente que nos enfrentamos a viejas tecnologías que están dentro de nuestras compañías. Y esas viejas tecnologías son difíciles de abandonar. ¿Cuánto dinero hemos invertido en esa intranet que se montó hace 10 años, que todavía no está ni amortizada y no sé si realmente usada por mucha gente? ¿Cuánto dinero hemos invertido y cómo ahora vamos a ser capaces de dejar aparcada esa intranet para utilizar un software que la mayor parte de las veces puede ser hasta open source, de código abierto, tipo Discourse, por ejemplo, y que nos facilitaría por un coste mínimo una conectividad y un trabajo en equipo descomunal? Pues problemas como la falta de visión, la tecnología, la vieja tecnología que nos impide poder trabajar, la falta de compromiso. Vale, a lo mejor una compañía ha puesto en marcha un plan para esa transformación digital, pero luego hay que dotarle de recursos. Sin recursos no vamos a ser capaces de hacer volar esa compañía. Frente a esos frenos y sabiendo lo que sabemos de esos 3 componentes de la tecnología y de lo que es la transformación digital, ¿qué personas deberían liderar el cambio y la transformación? ¿En qué personas podríamos estar pensando si nos tuviéramos que enfrentar a esos mimbres para construir el cesto de la transformación digital? Bienvenidos a una nueva categoría. Siempre ha estado ahí, pero ahora es más importante que nunca. Los libertarios. Los libertarios no son ni más ni menos
que juntar en la misma palabra dos conceptos muy sencillos. Líderes en libertad. Líderes que puedan jugar su papel. Líderes que puedan hacer las cosas sabiendo que tienen autonomía para poder hacerlo. Y mirad, no es un líder. Dentro de cada compañía, dentro de cada grupo, dentro de cada organización, nos hacen falta personas que sean capaces de coliderar. Nunca más el concepto jefe, nunca más los conceptos tradicionales que dieron respuesta en un siglo XX en el que había que mejorar operaciones, rendimientos, etcétera, etcétera, pero que no van a servir para un siglo XXI en el que la innovación es la moneda de cambio. La única innovación posible es la que las personas somos capaces de producir dentro de las compañías. Y para eso tenemos que estar vinculados con las compañías. Los libertarios, la gente que desde dentro de las compañías está moviendo un nuevo aire para funcionar, son gente con unas características muy marcadas. Primero, tiene una curiosidad infinita. Son gente que está buscando todo lo que está pasando ahí fuera y han descubierto en toda la conectividad y el acceso a la información su mejor baza. Son gente además que prefiere crear la percepción por ellos mismos. En vez de recibir informes filtrados por otros, en vez de pensar, como le pasa a Mariano Rajoy por lo que estaba contando Javier Capitán, que porque lee en Twitter piensa que aquello ya está así funcionando, prefiere bajar al terreno concreto y prefiere tocar la realidad con sus propias manos para generar esa percepción. Son gente que comparte sin desmayo. Es gente que mentoriza, ayuda a los demás, ayuda a sus compañeros. Conoceréis gente de esta, posiblemente sois vosotros mismos. Y es hacia donde tenemos que ir. Y sobre todo, y más importante, son los principales embajadores de su compañía. ¿Cómo vamos a ser los embajadores de nuestra compañía si no nos sentimos vinculados a la compañía? Si no nos sentimos importantes para esa compañía. Si no nos sentimos las personas que realmente nos gustaría ser cuando entramos por la mañana en nuestra empresa. ¿Cómo vamos a ser los embajadores? ¿Quién en su sano juicio puede pensar que ser embajador es porque te ha tocado? Podrá ser el director de comunicación y para de contar. Pero estamos buscando gente que sea embajadora. ¿Por qué? Mirad, hay un informe de Weber Sandwich, una consultora de comunicación, que dice literal que para 2/3 partes de los clientes de una compañía, la percepción que tienen de, por ejemplo, sus mandos directivos influye poderosamente en cómo sienten esa compañía. Y lo más importante de este tipo de gente es, creedme, que lideran sabiendo que no tienen todas las respuestas. Ha pasado el tiempo en el que el ordeno y mando era sinónimo de yo sé y tú no. Mentira, nunca más. Yo estoy al frente, colidero una compañía de 100 personas. ¿De verdad pensáis que yo puedo ser capaz de dar respuesta a 100 personas? Por empezar por el principio, sería algo así como la Enciclopedia Británica en sus buenos momentos, por decir algo, y eso solamente en términos de conocimiento. La inteligencia colectiva que somos capaces de desplegar, 100 personas, que podemos trabajar de manera autónoma, con un concepto de desarrollo personal, y liderándonos unos a otros, y creando las siguientes generaciones de líderes, lo cambia todo, creedme, lo cambia todo absolutamente. Lo más importante es que esta gente, este tipo de perfiles y estas personas que tenemos que ser los que funcionemos al frente de las compañías, funcionan en torno a 3 conceptos básicos. Una visión sólida de cuál es la misión de esa compañía. Capacidad de dar autonomía a los equipos para que se equivoquen. ¿Sabéis qué? Si alguno de los aquí presentes quiere que su empresa sea más innovadora, debería asumir que su empresa se va a equivocar más. La innovación, por definición, significa fallar. Y si no os lo habían dicho, y si no habéis pensado en ello, de hoy ya no os escapáis. Si queréis que vuestras compañías innoven, tenéis que dejar a la gente fallar. ¿De acuerdo? Gestionemos expectativas, gestionemos el alcance, gestionemos cuánto nos puede costar el fallo, pero hay que dejar fallar a la gente. Y de varias opciones saldrá una que funcione. Visión de la compañía, autonomía para funcionar y lo más importante, las personas, y el que os habla es una de ellas, nos gusta que nos reconozcan nuestro valor. ¿Cuándo es la última vez que habéis reconocido a alguien de vuestro equipo el valor que tiene? Si habéis perdido la oportunidad, no dejéis de hacer lo mismo. Las personas que se sienten valoradas son imbatibles, se comen las bombillas por las mañanas, sienten los colores del equipo como nadie. Bueno, pues a eso es a lo que nos enfrentamos.
Transformación digital. No habrá transformación digital si no ponemos a las personas primero. No lo habrá, creedme. Las personas son la tierra prometida, no las aplicaciones de la transformación digital. Muchísimas gracias, muy amables.